Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a uno de nuestros webinares, en esta ocasión el webinar Consola Videroot, su alcance y manejo ambiental. Mi nombre es Jonathan Sánchez y seré su moderador asignado por el Grupo Empresarial INCEPET. Como es costumbre, para este webinar las reglas de juego serán las siguientes: micrófonos y videos apagados. El espacio para preguntas será habilitado por micrófono y por medio del chat, como hemos venido desarrollando esta actividad en otros webinars, y se puede hacer intervención en cualquier momento. No siendo más, para mí es un gusto presentar al señor Oscar Niño, nuestro líder de la línea Videroot por el Grupo Empresarial INCEPET. Muy buenos días. En el nombre del Grupo Empresarial INCEPET y en el mío, Oscar Niño, les quiero agradecer por su tiempo y la asistencia a este webinar que, como lo hemos nombrado, que la consola Videroot es más que un control de inventarios de manera electrónica, fiable, su alcance y manejo ambiental. Para esta ocasión, hemos querido también invitar a las personas de Gilbarco Videroot para Colombia, en el área comercial, quienes son el señor Luis Orjuela y el ingeniero Santiago Gallego. En la segunda parte de este webinar, ellos nos darán a conocer de una manera más profunda y didáctica cada uno de los elementos que ustedes están observando, cómo su funcionamiento y la aplicabilidad que tienen para nuestras consolas Videroot TLS 450 Plus y TLS 450 Plus Online. Cuando hablamos de inventarios, normalmente comenzamos en el área comercial y hacer una oferencia hacia ustedes de que colocamos unas sondas en cada tanque que nos van a permitir saber la altura del combustible y trasladarla a qué cantidad tenemos en la consola. Cuando hablamos, repito, de las sondas, es este elemento. Este elemento es el que colocamos de manera vertical en cada tanque. Va acompañado de dos flotadores, dependiendo del combustible, un flotador de gasolina. Para las gasolinas, este flotador nos permite obtener y saber cuando hay una separación de fase. Y un flotador de agua que también nos va a permitir y saber si hay, qué cantidad de agua hay y si supera lo que entre comillas podemos hablar de que sea un nivel de agua permitido. Estos flotadores se colocan de esta manera. Nuestro técnico, en el momento de la puesta en marcha, insertará el flotador y dependiendo de la función del combustible, en el momento de un descargue, subirá y en el momento de la finalización del mismo nos transmitirá la cantidad, la altura del combustible y nos va a decir qué cantidad tenemos. Este flotador, como lo he nombrado, que es para las gasolinas, llámese gasolina corriente o gasolina extra, sirve o nos permite saber la separación de fases. ¿Qué es la separación de fases? La separación de fase, como las gasolinas, como podemos saber, vienen con una mezcla de alcohol o etanol. Los tanques, por su forma, por todo lo del medio ambiente, digamos entre comillas que sudan. Eso nos va a generar un poco de agua que va al fondo del tanque y esta agua va a tratar de atraer el alcohol que está en la mezcla con la gasolina. Cuando se genera esta separación de fases o esta absorción por parte del agua, si lo podemos llamar de esa manera, es cuando, repito, se genera la separación de fases. ¿Qué inconveniente nos va a reflejar o nos va a dar? Que la bomba sumergible, en lugar de succionar el combustible para entregar a los vehículos que están tanqueando las gasolinas, lo que va a succionar es esta separación de fase, causando un daño al vehículo al cual le entregamos el combustible. ¿Qué pasa cuando no sabemos de este flotador? Que la estación simplemente no va a saber qué está entregando. Creemos que está entregando gasolina, pero en el evento de que haya separación de fases va a haber un daño al vehículo. ¿Y qué le toca hacer a la estación de servicio? Pues entrar a hacer una remediación del vehículo, dependiendo de la gama. En algunos casos, pues será únicamente el tanqueo, la limpieza, bajar bujías, pero cuando son vehículos de alta gama, yo creo que lo más probable es que el dueño no permita que le limpien inyectores, qué sé yo, más bien que lo lleven a un concesionario donde
probablemente van a decir que se dañó el computador, etcétera, etcétera, y puede causar daños hasta de 7, 9, no sé exactamente qué cantidad. Es cuando tenemos la primera acción, aparte del inventario, que nos protege la consola de video root. Les comenté también sobre este flotador, flotador de agua. Este va en la parte inferior de la consola, de la sonda, perdón, y dependiendo de la acción, también como el combustible, él va a subir o va a bajar. Normalmente se deja a cierta altura. ¿Qué sucede? Él también nos va a alarmar cuando tenga un nivel fuera de lo permitido, entre comillas, de agua en el tanque. En este momento podemos mirar y ¿qué va a pasar? Que nos va a permitir saber y nos va a enviar una alarma en la cual vamos a saber que tenemos una altura fuera de lo permitido de agua y va a afectar también la operación de la estación de servicio. En este orden de ideas, ya podemos saber que hasta aquí tenemos la parte de inventarios. La consola, esta es la parte inicial de este webinar que les quería hablar. También tenemos elementos que nos permiten controlar y hacer si hay detección de fuga en la línea. Este elemento, por sus siglas en inglés, es DPLLD. El decreto 40405 habla de este elemento. Por sus siglas en inglés y traducción significa Detection Pressuring Line Leak Detection, detección de fuga en línea por presión. ¿Cómo opera este elemento? Ya lo vamos a ver ahorita cuando entren los ingenieros también de Videroot, pero este elemento se coloca en la bomba sumergible. Aparte, cuando las mangueras del combustible de ese tanque están colgados, la Videroot le ordena a este elemento a la bomba sumergible que se prende y presurice la línea. Este elemento, cuando ve que conserva la presión de esa línea y no hay caída, nos va a reflejar una información en la que dice que la detección de fuga en línea no hay y que ha pasado la prueba. La consola Videroot permite hacer tantas pruebas como veces estén colgadas las mangueras de la línea o de ese combustible que queremos probar. Este es otro elemento que quiero hacer referencia de que nos ayuda en la parte ambiental, porque dentro de los términos que yo coloco una consola Videroot es un seguro para su estación de servicio. Nosotros, en la parte superior de la estación, llámese el piso o la pista, tenemos un control, sabemos qué está pasando, pero no sabemos qué está pasando en la parte del suelo o el subsuelo. En ese decreto también hablan de las sanciones de las detecciones o más bien daños al medio ambiente. Nuestra consola Videroot, esta sonda, también tiene un software, el software de detección de fuga en tanque. Por sus siglas en inglés son CSLD, Continuous Static Leak Detection. ¿Qué hace nuestra consola Videroot cuando queremos monitorear un tanque y saber si hay una fuga? En tiempos muertos, la consola automáticamente genera una acción de mirar si hay una fuga en el tanque. Cuando ella pasa ciertos tiempos y ve que no hay ninguna fuga, entonces va a emitir un informe que nos dice que la detección de fuga en tanque no ha operado, que no hay ninguna fuga y que por ende nuestro tanque está bien. Estas situaciones nos permiten saber a través de la consola Videroot mediante alarmas, porque la consola aparte de pitar, porque se genera una alarma, nos envía un mensaje a un correo indicando la falla que se está presentando. ¿Para qué? Para que inmediatamente podamos tomar acciones de prevención para que no se siga afectando el medio ambiente. En este momento, el decreto 40405 hace varias referencias a los daños ambientales. Es cierto, no está obligando a la consola, pero sí hay algunos apartes, inclusive casi en la primera página dice que todas las acciones que se generen en contra del medio ambiente, es decir, su afectación, serán remediadas y subsanadas por las personas o entidades que hayan generado una acción de estas de afectación al medio ambiente.
algo que les quiero comentar. Una fuga no avisa, una fuga llega. ¿Cuándo sucede? Como decía mi mamá, el dolor de muela da desde noche cuando todos estábamos en reposo. Las fugas se dan los sábados por la tarde, el domingo, los días de puente. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta como administradores o como dealers? Si el lunes, como en este caso que viene, el lunes festivo, nos damos cuenta por allá hasta el miércoles o jueves, cuando de pronto vamos a decir, sí, efectivamente, nos faltan tantos galones. Entonces ya que va a ser un poco tarde. Y normalmente quienes se dan cuenta de que hay una afectación ambiental en el subsuelo, los vecinos. Nosotros somos los últimos en estar enterados. También tenemos, entonces, retomando el tema, esto es más que todo, es decirles que hay un elemento que ustedes pueden contar con un sistema electrónico de alta confiabilidad que les va a permitir estar tranquilos y tener un control del manejo de sus combustibles. Llámese descargues, inventarios, y que todo está tranquilo, porque repito, las consolas Videroot son un seguro para su estación de servicio. ¿Qué otra alternativa, qué otra funcionalidad tienen? Que ya ustedes pueden, desde cualquier parte, tener acceso vía internet a las funciones que nos genera como información la consola Videroot. Llámese inventarios, llámese descargues, y como repito, las detecciones si hubo alguna fuga de combustible, ya sea en el tanque o en la línea. La consola es muy versátil, tiene para varios sensores que nos permiten saber si hay fuga de combustible. Este es un sensor que utilizan algunas compañías que colocamos en las cajas contenedoras o en las cajas de los manjoles. Cuando hay presencia de combustible, él nos envía una alarma. También tenemos sensores para colocar en los tanques en el espacio intersticial. Este es de un flotador que cuando hay alguna anomalía, entonces él nos va a generar una alarma que nos va a decir que pasa algo en el tanque. O repito, son para intersticio, tanques de doble pared. Estuve en una charla hace unos 15 días, en una antiambiental, en la cual hice la siguiente inquietud a la ingeniera encargada de esa área. Le dije, ¿cuánto puede ser o cómo se cuantifica o cómo podemos saber un daño ambiental? ¿Cuánto puede costar para una estación de servicio, una remediación? Por la cara que me hizo ella, me dijo, le dije, incalculable, me dijo, exactamente, incalculable. ¿Por qué? Porque es que el proceso no es solamente arregle, remedie, no. El proceso comienza, me dijo, antes. Existen elementos que le permiten saber a usted y monitorear su estación de servicio en la parte ambiental. Segundo, ¿cuánto fue el daño? ¿Cuánto es la remediación? Las fuentes hídricas son un tema que me decía ella que es delicado y que es muy tenido en cuenta en las corporaciones ambientales. Ahora no solamente las fuentes hídricas, también el entorno, las personas que están alrededor de una estación. Entonces yo los invito, el mensaje es, existe el producto, que cuando hablemos de una consola ya ustedes recuerden que lleguemos nosotros cuando quieran investigar, hay una sonda, que sepa con dónde va la sonda, de qué se compone y también el alcance. Ya sea con los sensores, repito, de detección de fuga en línea o nuestro software de detección de fuga en tanque. Juan Guillermo Cuervo nos está preguntando, ¿el sistema de detección de fuga en los tanques está en la parte líquida? ¿Cómo se controlan las rupturas del tanque por encima del nivel del inventario? Bueno, ¿qué hace la consola Videroot? La consola Videroot va monitoreando la altura del combustible en el tanque. Si está en este momento aquí, ella guarda, hace un mapeo permanente cuando el tanque está quieto de la altura del combustible y va guardando esa información. Ahora, cuando ella entra a ejercer o ese software, esta sonda está en comunicación con el software que se instala en la consola. En tiempos muertos del tanque, o sea que no hay movimiento, ella durante 2 horas toma la información, comienza a mapear la altura del combustible. Si ve que no hay ninguna anomalía, una caída de combustible de 0.1, 0.2 o 0.3 galones por hora, ella nos va a informar al siguiente día, nos emite
una información, como repito, en la que dice que la prueba de fuga del tanque pasó. Esa información es valiosa y no se puede cambiar. Si ella ve que hay alguna anomalía, como repito, enviará la alarma. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, cómo no. Buenos días a todos. Qué pena, don Oscar, me adelanto un poco en mi intervención, pero me pareció súper valiosa la pregunta que nos hizo el señor Juan Carlos. Y aprovecho para decirles a todos los que están conectados que si por favor nos pueden escribir de qué ciudad o qué parte se están conectando a este webinar. Para nosotros es de gran ayuda para validar a cuántas personas estamos llegando y de qué parte estamos llegando. Mucho gusto para todos. Mi nombre es Santiago Gallego. Yo soy la persona responsable de las ventas de Gilbarco y de Ruth para la región. Y para entrar un poquito en detalle con la pregunta que nos hace Juan Carlos, creo, el tema de que si medimos la parte líquida y qué pasa con lo que está por encima del tanque, quiero mostrarles una presentación, un video muy cortico, pero muy intuitivo para poder aclarar este dato, que es una pregunta muy importante donde debemos tener en cuenta dos conceptos, que es la diferencia entre estanquidad y hermeticidad de los tanques. ¿Qué es lo que hacemos con estas partes para las pérdidas para las fugas que tenemos en esta parte por debajo de la línea máxima de stock de un tanque? Todo lo que está por acá por encima del tanque, a nosotros o a la consola sencillamente no le interesa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos velando por la que esté en la línea máxima de tope del combustible, no vaya a tener ninguna pérdida por debajo. Es donde entra acá el concepto de lo que hablaba Oscar al principio, la diferencia entre las pruebas que son CSLD, son pruebas de detección de fuga continua en los tanques y en un determinado tiempo no vaya a tener un liqueo. La hermeticidad es un concepto que quiere decir que todo lo que hay dentro de un recipiente no entra ni sale ningún líquido. Una caja cerrada, un tarro de estos de Tupperware, de los que tenemos. Los tanques, en este caso, hacemos pruebas de estanqueidad, que quiere decir que todo lo que esté por debajo de la línea máxima de llenado de un tanque no vaya a tener algún tipo de liqueo, de fuga, perdón. Esto es lo que nosotros llamamos las pruebas de estanqueidad entre los tanques. Marco Clavijo nos pregunta que si por pequeña que sea la fuga, la respuesta es que los sistemas que están aprobados para hacer este tipo de fugas hacen tres tipos de test, de 3 galones por hora, 0.2 galones por hora y 0,1 galones por hora. Puede que la consola realmente censar una fuga inferior a 0, no está diseñada para ello. El estándar de la industria es que las pruebas que se deben reportar, las pruebas que nos deben alarmar, perdón, las fugas que nos deben alarmar son las que están por encima de 0,1 galones por hora. Bueno, hasta aquí hemos visto la parte de los elementos y ya voy a dar paso a Santiago Gallego para que entonces continuemos con este webinar y miremos cómo interactúa cada elemento en la estación de servicio. Santiago, por favor. Muchas gracias a todos por hacer parte de este webinar tan importante, tan valioso y más que todo un tema informativo. Todos estos equipos que mostró don Oscar son equipos que se van orientados a los pilares fundamentales de Gilbarco y de Ruth. Nosotros el primer pilar que tenemos es que hacemos énfasis siempre en el cuidado ambiental, administrativo y logístico. Como pueden ver, todos estos equipos permiten a nuestros clientes evitar estos dolores de cabeza. Las fugas de combustible en tanques y en línea son fugas que son difíciles de determinar a simple vista. Como ustedes saben, todos estos equipos enterrados y todas estas fugas son las que encontramos cuando efectivamente el vecino del lado va a abrir la llave para bañarse y le empieza a oler a alcohol. Ahí es cuando detectamos la fuga. Lastimosamente ha pasado muchas veces en Bogotá, en diferentes partes de Colombia y otras partes del mundo, que efectivamente el daño de remediación es mucho más costoso que incluso hacer la estación nueva, porque por favor lo tengamos en cuenta. El dispositivo que habló don Oscar se llama el DPLLD, nosotros lo llamamos así, es simplemente para que ustedes lo tengan claro, es un sensor que permite identificar y censa las pérdidas de presión
en las líneas que llevan el combustible del tanque a los dispensadores. Es un sensor que se instala en la parte, en la bomba. Acá lo podemos ver. Ahí lo instalamos y él simplemente se encarga de censar las pérdidas de presión. Importante, cuando este dispositivo detecta una pérdida de presión, tiene la capacidad de enviarle una señal a la consola que inmediatamente me va a apagar las bombas que estén operando en el momento. Esto es importante porque apenas detecta una pérdida de algún combustible, un goteo chiquito, de inmediatamente me va, primero que todo, a alertar sonoramente, a alertar por algún correo electrónico, no a nosotros como administrativos, sino a los entes encargados de los mantenimientos, y de una vez yo voy a estar tranquilo, porque cuando tengo esa alarma yo voy a decir, bueno, se alertó, pero gracias a Dios, mi bomba a las 2 de la mañana, el domingo 1 de enero, me dejó de estar inyectando combustible y fomentando la fuga, para yo tener tiempo, llegar, validar y entrar. Este es un pequeño video que les quiero compartir de cómo funciona, un poco más ilustrativo de cómo funcionan estos dispositivos. Como podemos ver, esto es lo que pasa dentro de la consola y el sensor que tenemos. Como les dije anteriormente, el sensor que les mostró Oscar se instala acá dentro del cabezal de la bomba. Cuando esta inyecta, le impulsa combustible a la línea, vemos que acá hay una fuga que es imposible ver con nuestros ojos allá en el parque que tenemos. Todo esto está enterrado, es imposible. ¿Qué hace la consola? Empieza a hacer unos exámenes, unos reportes, en donde empieza a decir, bueno, el primer examen lo hago en agosto, septiembre, los vamos marcando tiempo, hora, la duración, y me empieza a decir que si tengo o no tengo fuga. Cuando tengo fuga, pues simplemente no va a pasar nada. La operación de la estación sigue ocurriendo, tenemos bien, estamos todos tranquilos, y yo tengo la certeza de que tengo un ticket que me está diciendo que el examen de la prueba, de lo que estoy haciendo dentro de la línea, estoy utilizando correctamente todos mis equipos y puedo funcionar sin ningún tipo de problema. Cuando detecta estas fugas pequeñas pero mínimas, estos goteos, es donde llegan y me dicen, un momentico, esta misma colilla me dice, no puedo seguir continuando la operación porque sencillamente el examen en las líneas no pasó. Entonces yo, que detecto esta fuga, le apago la bomba para que usted venga y me revise, para que mire a ver dónde yo tengo la fuga. Lo que decía ahorita sobre las pruebas de estanquidad y hermeticidad, lo utilizamos con estas sondas. Estas sondas son las que les mostró el ingeniero. Igual tenemos acá un flotador de producto, un flotador de agua en la parte inferior. Que simplemente lo que hace la sonda, lo dijo muy bien Oscar, es medir alturas. Desde la parte del cabezote se envía un impulso electromagnético que viaja por las fibras de vidrio que tiene dentro de la sonda, rebota en los diferentes sensores y es el que permite identificar esa distancia, cuál es la altura que está parametrizada del tanque. ¿Esto para qué nos ayuda? Para determinar cuáles son los límites mínimos y máximos que puedo tener dentro de un tanque. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo estoy recibiendo una descarga de combustible, me llene hasta el 90-95% de mi tanque, porque yo no quiero que tenga derrames en la pista por temas de sobrellenado. Todos estos son parametrizables y este es el dispositivo por el cual y la consola nos permite hacer estas pruebas de estanquidad, que me está garantizando que todo lo que tengo por acá debajo de mi tanque no va a tener algún liqueo en especial. Estas pruebas de CSLD, que son las pruebas continuas, ¿cuál es la diferencia entre una prueba continua, que pronto a mí una persona del común nos hablan de que hace una prueba de tanque continua? Quiere decir que yo no tengo que apagar ningún suministro, perder ventas, por así decirlo, en una estación de combustible. Es decir, yo puedo seguir operando mi estación, seguir despachando venta a los carros que vengan a tanquear y va haciendo la prueba de inoperatividad en mi tanque. ¿Qué quiere decir? Esta altura no va a tener ninguna variación dentro de mis pruebas que estoy tomando un diferente tiempo para continuar con las fugas. Javier Gaona nos pregunta por el chat, ¿es necesario hacer las pruebas de hermeticidad o con esta consola es válido el momento de visitas de seguimiento? Don Oscar nos va a dar respuesta. Las pruebas son válidas. Estas pruebas, nosotros hacemos pruebas de estanqueidad, como lo referenció hace un momento el ingeniero Santiago. Y son válidas. De hecho, en el decreto 40405 se habla
de los sistemas electrónicos para monitoreo y detección permanente de fugas serán válidos para certificar la integridad de los tanques que cuenten con ese tipo de tecnología? Hablando, esas preguntas están muy bien y vamos a entrar de acuerdo a todo esto que hablamos al principio. Efectivamente, el pasado 24 de diciembre del 2020 salió en Colombia un decreto llamado el 40405, el cual hace énfasis en infinidad. No sé si han tenido la oportunidad de verlo, yo creo que sí, porque ustedes están en el sector. Son alrededor de 232 páginas en las cuales, adicionalmente a una infinidad de obras civiles que toca hacer dentro de una estación, también hace unas recomendaciones para aquellas estaciones que tienen instalados sistemas de telemedición. Entonces, primero que todo, este decreto hace énfasis en los cumplimientos ambientales, la EPA, que esté certificado. Todos estos equipos y barco Videroot son equipos que cuentan con esta certificación. Tienen la certificación de la EPA, que es el Environmental Protection Agency, para que lo tengamos siempre claro. ¿Qué dice la norma? Para hablar un poquito de esto, el decreto dice que se van a tener en cuenta para aquellos sistemas las pruebas de 0.1 galones por hora en los tanques y en las líneas. Es decir, vamos a tener, van a exigir que se hagan las pruebas de 0.1 en las líneas y también que estas sean capaces de los apagados de bomba, que era lo que hablamos al principio. No se permitirán los PLLs mecánicos. Los PLLs mecánicos son estos sensores chiquiticos, dispositivos, por así llamarlos, que se encargan de reducir el caudal en una posible fuga, pero no la interrumpe de inmediato. Los sensores digitales de hoy día, la nueva tecnología, se encargan de cortar y que definitivamente no pase ningún líquido más. También hace énfasis de que es necesario, que se va a exigir las pruebas de hermeticidad en los sumideros. Los podemos hacer con las válvulas de sobrellenado, que también es algo que para que evite los temas de derrame de combustible en las playas. Lo decíamos hace poco, en unas reuniones pasadas, les cuento a ustedes que todos estos equipos son tecnológicos y manejan tecnologías de punta. Es decir, en ningún momento el decreto dice que se vaya a obviar las pruebas manuales. No. O sea, sí pueden tener una persona haciendo las mediciones con la vara, si lo van a tener haciéndolo hace una vez, simplemente para que tengan claro este dato, es que estas sondas toman 700 fotos por minuto. Es decir, estoy tomando 700 datos y me saco un promedio de la altura para verificar el stock, a comparación de las 3 medidas que hace el playero en mañana, tarde y noche para validar el combustible. ¿Cómo lo hacemos? Don Oscar les acabo de mostrar a ustedes que tenemos acá una consola, un sensor de presión, que se encarga de censar las pérdidas de presión en las líneas, y un software que lo tenemos instalado para que podamos hacer las pruebas de 0.1 galones que nos está exigiendo el decreto para los sistemas que tenemos telemedición. Esto lo tenemos y como lo dijo también don Oscar al principio, todas estas consolas son escalables. Esta referencia 450 Plus, para que tengamos en cuenta, son consolas que son escalables y pueden llegar a hacer infinidad de cosas. Un solo dato que les paso a ustedes acá es que si incluso la consola, yo la puedo programar, que si me quedo sin papel de impresión, que es este que tenemos acá, el cual me imprime los tickets, yo puedo llegar y decir que me apague una bomba, lo que yo quiera. Lo que les quiero decir es que es muy versátil para hacer lo que yo quiera, parametrizando de acuerdo a las normas que estoy haciendo. Ahora, el decreto nos está diciendo que se deben simular datos de fuga o poner mis sensores a monitorearse. Estas consolas pueden guardar reporte de históricos y el cual yo le podría estar presentando a ese ente regulador de que efectivamente yo estoy haciendo mis pruebas anuales, mensuales o periódicas, como yo las estoy estipulado, y le puedo decir, mire, señor agente, yo estoy haciendo mis pruebas y estos son los reportes de históricos. Ah, que usted vino hoy. Sí, señor, usted vino hoy que es mayo y yo tengo mis pruebas haciéndole a partir del mes pasado hice estas y los tengo acá en estos reportes de históricos. ¿Cómo vamos a identificar? Es muy importante esta parte que estaba hablando sobre la calidad de los combustibles, la calidad de combustible que tenemos. Ahí es donde entra también y nos pega muy a fondo el tema de las densidades. Todas estas sondas, las que les mostró el ingeniero Oscar y todas las que ustedes conocen en el parque instalado, las sondas tienen la capacidad
también identificar lo que son temperaturas. Las temperaturas son importantes cada una para que tengan en cuenta también las expresiones volumétricas, de acuerdo a si está frío o caliente, para tener en cuenta más adelante en los reportes y las diferencias y las variaciones que teníamos en el recibido y en el despacho de combustible. El tema también de la calidad, obviamente el tema de la separación de fases es muy importante, lo explicó muy bien Oscar. Yo ahorita les voy a dar una pincelada también mucho más visible de lo que es y cómo se ve el combustible cuando está contaminado, por así decirlo, para que vean. Son sensores que ya ustedes lo vieron acá al principio, yo también los traía para mostrárselos. Y esto es más o menos lo que pasa cuando tenemos... Acá les voy a mostrar un poquito más de lo que es lo que pasa, que es cómo se ve el combustible cuando está el sensor que se estaba mostrando. Tenemos acá... Santiago, señor, Luis señor. Carlos Balbuena nos pregunta que si existe la posibilidad de que los flotadores se queden pegados a la sonda y envíen una señal errónea. Muy buena pregunta. La respuesta es sí, existe la posibilidad. ¿Y por qué pasa esto? Resulta que también dentro del tanque puede pasar algo que se llama el sedimento. El sedimento está hasta basura, lodo, no sé cómo escribirlo, ustedes lo conocen, es bastante, bueno, es lodo, por así decirlo, y esto puede en algún momento de que se nos llegue a pegar al tubo donde va la sonda y efectivamente nos bloquee el desplazamiento del flotador, que es el que nos está midiendo las alturas. Por eso fábrica y siempre hace la recomendación de que se haga un mantenimiento periódico en las sondas, que simplemente sacarla, estarla limpiando y colocarla en funcionamiento para que esté funcionando. Esto también puede pasar cuando un tanque tiene demasiado sedimento en el fondo, pues hace que mi flotador de agua se levante y me empiece a dar una señal errada diciéndome que tengo agua en un tanque donde tengo que mirar acá si de pronto sedimento o agua. No sé si quedó claro. Gracias, Santiago. Tenemos otra pregunta de EDS Cotragal, desde Barranquilla. Nos pregunta Pedro Moreno. Tengo entendido que existe una sustancia líquida en medio de las paredes de los tanques y también monitoreada por otro sensor. Y cuando la ruptura del tanque es por encima del nivel del inventario, este producto entra en el tanque elevando el nivel del flotador y disminuyendo el nivel en este otro sensor. Y creo se generaría un incremento y sería detectado por la consola. Esto es lo que algún día me informó un técnico. Me gustaría que ustedes me pudiesen confirmar esta información. Eso es correcto, don Pedro. Ese líquido que usted menciona se llama salmuera. En algunos tanques, en Colombia específicamente, hay mucho tanque así que tiene ese líquido en el espacio intersticial entre las dos paredes del tanque. Biderroot tiene un sensor especial para censar justamente en ese compartimento e indicarle si usted tiene una ruptura en la pared interior o en la pared exterior. Básicamente funciona exactamente como usted lo está diciendo. Si existiera una ruptura inferior, pues se va a ir el agua sin que incremente el agua en el tanque. Y si fuera una ruptura de la pared interior, pues sí, efectivamente esa salmuera va a ocupar un espacio en el tanque principal, vamos a tener la alarma de agua y por ende vamos a poder descubrir dicha fuga. Veo que también aquí hay otra pregunta que nos consultan qué pasa con las fugas que están por encima del nivel de operación. Las fugas que están por encima del nivel de operación, pues no son detectables por un equipo Biderroot. Sin embargo, esas son el tipo de fugas que tampoco afectan la operación de la estación, dado que ustedes nunca van a llevar su combustible por encima del nivel de operación. Entonces estaríamos buscando un remedio para una enfermedad que realmente no nos afecta. Las pruebas convencionales que son de presurizar el tanque, que son pruebas ya de hermeticidad, tienen la gran contra de que está buscando cualquier fuga en el tanque, no solamente en el área de operación. Entonces, yo termino
puedo tener incluso fugas reportadas en lugares que no afectan, que realmente no me duelen y que nadie me las está consultando. Y además termino presurizando todo un tanque con presiones por encima de su presión de operación. Entonces, la sonda es que primero, cumple con la regulación, que es lo más importante. Segundo, me mide donde yo utilizo mi tanque. Y tercero, no expongo el tanque a presiones a las cuales él no está acostumbrado. Imagínense que hay tanques ahí que llevan muchísimos años y viene un señor cada año o cada 2 años a presurizarme todo el sistema. Está perfecto que lo hagan porque digamos, es el único método disponible aparte de una consola de telemedición, pero definitivamente es un problema, ¿no? Es una condición subestándar a la que ponemos nuestros tanques. Gracias, sí, Luis. aprovechamos y una vez revisamos todas las que están. Aquí hay otra, la instalación se puede hacer en tanques elevados o subterráneos. Claro, la podemos hacer en tanques elevados y subterráneos, no hay ningún problema. Luis, Los tanques elevados, señor. Perdón, nos preguntan que si José Sánchez nos pregunta que si la consola detecta contaminación. Por favor, señor José, nos especifica qué tipo de contaminación, hace referencia. Fabián Posada vuelve y nos pregunta que si las pruebas de línea y hermeticidad que realiza la Videroot sirven para presentarlas ante un ente certificado. Oscar nos va a volver a dar respuesta a esa pregunta. Don Fabián, muchas gracias por la pregunta y efectivamente el decreto nos dice que los sistemas electrónicos para monitoreo y detección permanente de fugas a presión serán válidos para certificar la integridad de los tanques que cuenten con ese tipo de tecnología. Y en este caso las pruebas se realizarían según recomendación del fabricante. Adriana nos pregunta de la estación de servicio El Río en Manizales. Jonathan, qué pena un momentico, yo vuelvo y le respondo. Yo personalmente no escuché muy bien a Oscar en la respuesta, pero para dar respuesta a esto, estas colillas, por así decirlo, estos exámenes, resultados que hace la consola, además de guardarlos en sus históricos de eventos, lo van a poder mostrar a aquellas estaciones que tengan un sistema de detección electrónico como estos, en este caso pues que estamos hablando de Videroot. Sí lo van a poder mostrar a los entes reguladores para ver qué pueda pasar. Estos, no sé, la verdad, hoy me preguntan a mí cómo hace uno que las hace manuales para demostrarlo. La verdad, no sé cómo lo harán. Estos sistemas sí lo tienen y tienen las colillas de verificación, incluso como lo decía anteriormente, tiene un reporte histórico de 3 años que no solamente le va a decir que mis líneas y mis tanques han pasado las pruebas de fuga, sino que también me va a decir todos mis sensores que tengo instalados en mi parque instalado están operando y tengo acá el reporte donde está mostrando que todos están operando y el día de ayer, el mes pasado, estaba haciendo y corriendo mis pruebas periódicamente. Es más, están automáticas. No necesito yo como usuario ir a programarlo para que las haga. No, simplemente en determinado tiempo mi consola automáticamente va a empezar a sacar esos registros para quitarle a usted, que es el que también está preguntando de esto, que es tranquilo, yo estoy haciendo mis pruebas. Cuando tengo un problema, pues levanto la mano y por favor verifique, no que venga el ente regulador y me ponga un problema. ¿Está bien? Muchas gracias, Santiago. La señora Adriana, la estación de servicio El Río en Manizales, nos hace la siguiente pregunta. Al momento del descargue de combustible y no parando venta, si es precisa la medición de la sonda, al combustible que llegó, o puede haber variación por no parar la venta, que es lo más recomendable al momento del descargue. A ver, si usted no para su venta, lo que va a ocurrir es que va a tener que descontar a lo que descargó efectivamente en el tanque, va a tener que, a lo que su consola le informe, va a tenerle que sumar lo que vendió durante el tiempo de descarga, ¿no? Eso es como la operación básica que todos ustedes hacen cuando no existe una consola de telemedición. Sin embargo, cuando la consola de telemedición funciona de la mano con su sistema controlador de dispensadores, que en este caso supongo que es un Evolution, alguno de los controladores de INCEPET, cuando esos dos funcionan de la mano, durante la descarga, el controlador le va a informar a la Videroot cuánto vendió durante ese mismo lapso. Por lo tanto, la Videroot va a decir, ok, tengo aquí que recibí 1000 galones, pero además el computador de la estación, el controlador me está informando que durante el tiempo de descarga vendió otros 50 galones.
Por lo tanto, mi entrega total es de 1050 galones. Por lo tanto, y sumarizando su respuesta, resumiendo su respuesta es, sí, le puede afectar esa medición si usted no tiene en cuenta la venta, pero hay herramientas de alta tecnología que están disponibles en el mercado que le van a eliminar ese problema muy fácilmente. Otro apunte adicional a esto, para dar más continuidad a esta respuesta, es que hay que tener en cuenta a qué hora fue el despacho de combustible a la estación. No es lo mismo recibir a las 12 del mediodía en Barranquilla que a las 12 del mediodía, digamos, en Tunja, donde obviamente la temperatura es diferente, y eso nos causa que también el combustible tenga una expansión o contracción de acuerdo a la temperatura. Cada líquido tiene una expansión volumétrica determinada y estas ondas le permiten decir, yo recibí a las 12 del mediodía tanto combustible, acá en la ciudad de Pereira, en Manizales, que vos estás, a tal hora recibí y recibí tanto combustible con una temperatura tanto, porque estos equipos tienen la capacidad también de identificar y controlar la temperatura. Entonces, estos datos, justos con las variaciones, las ventas, el stock que tienes, menos el stock que llega, yo puedo llegar y decir al final de un mes, cierre de turno, cuáles son mis variaciones dentro de mi comportamiento regular de la estación. Aquí hay una consulta del señor Fabián que me parece súper válida. Dice, yo compro la consola, todo, mi equipo con todo, y de todas maneras tengo que seguir haciendo las otras pruebas, las pruebas convencionales. La respuesta es, si ustedes ya tienen su consola Videroot y tienen el software de la consola que hace esas pruebas, no tienen que volver a hacer pruebas ni de tanque ni de línea. Esas pruebas se obvian. Esa es la muy buena noticia para toda la gente que ya tiene una consola, que probablemente solo con un pequeño upgrade van a quedar habilitados para realizar todos los tests que está exigiendo la nueva regulación. Ahora, nuevamente, y como dijo Santiago al principio, esto no es obligatorio. Si ustedes se quieren quedar con el método que tienen actualmente, con el manual, está perfecto, no hay problema. Van a seguir haciéndolo sin la inversión que tendrían que hacer hoy. Pero bueno, con todos los problemas asociados que ustedes pues, obviamente conocen más que nosotros. Algo muy importante que por ahí no hemos dicho es que cuando esta foto que está mostrando ahí Santiago, que es cómo se separa esa fase, esa mezcla agua-alcohol que empieza a subir, cuando supera el límite establecido por la configuración de la consola o por el nivel máximo que nosotros podemos tolerar, ella apaga la bomba. ¿Sí? No es solamente que me pone la alarma, sino que apaga la bomba. Eso es clave porque a pesar de que tengamos esa sustancia ahí, que se da por fenómenos naturales, no vamos a dañarle el carro a nadie, no vamos a dañar nuestra bomba, no vamos a dañar nuestro dispensador haciéndole pasar agua. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. La bomba se apaga cuando la situación insegura está presente en nuestro tanque o en nuestras líneas. Es correcto eso. La verdad no tiene mucho sentido cuando detectamos algo y no tomamos acciones. Gracias a Dios, estas consolas tienen la potestad de, apenas detecten algo fuera de lo normal, fuera de lo común, apagarme la bomba. Ya sea, por lo que dijo Luis David, el tema de separación de fases, evitar entregarle a ese carro costoso, porque estamos totalmente seguros que el carro económico es guerrero y no le va a pasar nada. Siempre pasa esto cuando se le entregan a los carros costosos de la gente que puede llegarlos a un problema. Eso es experiencia que hemos vivido y hemos recolectado en estos años en los diferentes países donde operamos. Tengo una pregunta para Oscar, la hace el señor Marco Clavijo. ¿Los entes certificadores nos exigen las pruebas certificadas por entidad certificada? Don Marco, gracias por esa pregunta y me remito al decreto 40.405 en la página 41, en el literal N, dice en el tercer párrafo, las estaciones de servicio que tengan un sistema automático de detección de fugas en línea podrán mostrar como evidencia de cumplimiento del presente literal los resultados de las mismas almacenados en la memoria del dispositivo siempre y cuando el sistema cumpla con las normas EN 13160 o EPA, que por sus siglas en inglés
Continuous Test Certificate. Efectivamente, sí cumple la consola. Y la EPA es la entidad ambiental de los Estados Unidos y la consola Videroot está avalada por ellos. También tenemos una pregunta que parece interesante de parte de Rodrigo Pérez, estación de servicio La Alterna. Nos pregunta que si existe alguna app o aplicación para verificar en tiempo real en el celular. De hecho, don Rodrigo, buenos días. De hecho, nuestra consola Videroot permite que en tiempo real, vía internet, un Wi-Fi estable en la estación de servicio, su merced o la persona que quiera que esté autorizada con un usuario y una contraseña, acceder a toda la información, como es inventarios en tiempo real, corte de inventarios y las alarmas también que hemos hecho referencia. También nos permite saber los descargues que se hayan hecho. Usted puede tomarlos en tiempos. Por ejemplo, usted dice, yo quiero saber mi inventario del 1 de mayo a la fecha. Él le da ese rango, le permite saber por tanque y por turno. Igual con los descargues, puede saber todos los descargues que han hecho y la cantidad de combustible que ha descargado en cada tanque, el carro tanque. Bueno, muchas gracias. Antes de continuar, muchas gracias por todo el interés, las preguntas muy valiosas, muy interesantes. Solamente recalcar algo acá importante, es que siempre que se detecte, y lo tengamos muy claro, que se detecte una fuga en tanques, sumideros, líneas, donde lo podamos pegar, estas consolas van a cortar de inmediato el suministro de combustible para evitar afectaciones adicionales. Por favor, tengámoslo siempre en cuenta. El tema de la pregunta del acceso remoto, muy valiosa, y hoy en estos tiempos tan complicados, donde lo que estamos viviendo es salir a la calle y estar pendiente de una estación de gasolina es complejo, más que todo son hechos aislados lo que estamos viviendo, pero efectivamente tienen acceso desde cualquier parte, desde cualquier dispositivo inteligente, ya sea una tableta, celulares, e incluso computadores regulares, se pueden ingresar a ver el estado actual de la estación. La estación que va a tener, como lo dijo Oscar, va a tener el stock actualmente que cuenta cada tanque, va a tener también los reportes de históricos de entregas y también va a tener cuál es el porcentaje de, por decirlo así, de espacio, de goulash que hace falta para llenar un tanque como tal. Todas estas alarmas son parametrizables para que los tengan siempre en cuenta. Yo puedo tener mi modo de consulta desde cualquier dispositivo inteligente, puedo programar mi consola para que determinado punto de combustible yo le envíe directamente una señal a mi proveedor de combustible para que vaya preparando una próxima entrega y yo evitarme que me seque un tanque o que empiece a recoger sedimento para entregarlo a disposición final de un carro. Todo eso lo podemos hacer, todo eso se puede parametrizar. Todas estas consolas están también avaladas y contamos con la certificación UL, que la certificación UL es esta encargada de la parte electrónica dentro de las consolas, dentro de los equipos eléctricos que permiten, que se encarga básicamente que todos estos dispositivos no tengan la capacidad de generar chispa para un posible incendio. Entonces contamos con las certificaciones de la EPA, certificaciones ambientales, certificaciones UL y certificaciones también de otros países que estamos mirando como la ATEX. Yo creo que ya con esto estamos dando por terminada mi presentación. Abrimos el espacio, si ustedes lo desean, a hacer el tipo de preguntas que quieran, que desean, y podamos hablar un poco más para que a ustedes les quede sumamente claro la importancia de estos equipos de telemedición basados en la experiencia que tienen. Claro que sí, Santiago. De hecho, el señor Luis Carlos nos pregunta que cómo es el funcionamiento del sistema de detección de fugas en líneas cuando la estación de servicio no hace uso de las bombas sumergibles. Don Oscar nos va a dar respuestas a don Luis Carlos, buenos días. Cuando las estaciones de servicio no manejan bombas sumergibles, deducimos que lo que manejan son surtidores. El surtidor tiene succión propia. Entonces, ¿cómo opera o cómo podemos saber que hay una caída de presión? Cuando el surtidor viene abajo su bomba y su motor.
La analogía es la siguiente. Supongamos que tenemos un recipiente con un líquido y tenemos un pitillo. Nosotros al chupar ese líquido, al succionarlo, estamos haciendo de manera análoga lo que hace el surtidor, succionar el combustible. ¿Qué pasa si nosotros le abrimos un agujero a ese pitillo? Obviamente que se cae la presión y no nos va a llegar la misma cantidad de combustible. Ahí es cuando podemos decir que el surtidor ambientalmente es más seguro que el dispensador, porque cuando hay una caída de combustible, de presión, significa que puede estar o un cheque mal averiado o le pasó algo, o en su defecto que hay una fuga de combustible en la línea. Muchas gracias, Oscar. Carlos Hernán nos pregunta, ¿el apagado automático aplica a bombas de surtidores y dispensadores? ¿Quién nos da la respuesta? El apagado automático, como lo comentó Santiago, y la punto de referencia, lo hace el sensor de DPLD cuando hay una fuga en la línea, cuando hay una caída de presión. Aplica únicamente para dispensadores. Muchas gracias, Oscar. William de la Hoz nos hace la siguiente pregunta. Sí, claro. un apunte, qué pena, un apunte adicional. Claro, si yo tengo surtidores, pues no voy a hacer una prueba de línea, por lo tanto no voy a apagar ninguna bomba. Pero cuando yo tengo esos surtidores y, por ejemplo, voy a hacer una prueba de tanque, de estanqueidad, y esa prueba resultara fallida, yo podría, como si fuera para una instalación de dispensadores, yo sí podría apagar los dispensadores. Entonces, sí lo puedo hacer, sí existe la posibilidad, si uno de nuestros clientes tiene la preocupación de que efectivamente el dispensador se apague ante una fuga, bien sea bajo el dispensador o en uno de los tanques, sí tenemos la opción técnica para hacerlo. William de la Hoz nos pregunta, ¿qué limitaciones tiene la versión Videroot TLS4B frente a la versión que se expone en este webinar? La diferencia o la limitante que tiene la consola TLS4B respecto a la que estamos observando en el webinar es que la consola TLS4B no permite el módulo de detección de fuga en línea. De resto, lo que es control de inventarios y detección de fuga en tanque sí lo permite. Nuevamente quería recomendarle a las personas que para mayor información respecto a la consola Videroot pueden escribirnos al correo de mercadeo@incepet.com. Igualmente quiero hacerles la invitación a todos ustedes de que si quieren seguir enterados de más webinares sobre todos los temas que iremos manejando en el transcurso de este corte y lo que va del año 2021, la cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Grupo Empresarial Incepet, y en Instagram, Incepet_SAS. Bueno, sea el momento nuevamente para agradecerles por su tiempo, porque para nosotros es importante poder estar de la mano con ustedes. Y es el motivo del webinar y de las versiones que estamos ofreciendo de las consolas Videroot, decirles que cuenten con nosotros en estos momentos difíciles y que de la manera que podamos estaremos a su lado para que juntos podamos salir de esta situación que nos afecte de alguna manera u otra. Muchas gracias y espero verlos en una próxima ocasión.